A ver si podemos compartir. Ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Este, este círculo hermenéutico está bueno que lo, lo llevemos a la reflexión en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos que tenemos la verdad absoluta y también cómo nosotros nos formamos, y esa es la verdad, nos limitamos al crecimiento, nos limitamos a poder seguir aprendiendo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en aquel tiempo, él creía que el judaísmo era la verdad absoluta y que él tenía que inclusive asesinar para defender lo que él creía, ¿no? Cuando mataron a Esteban, él estuvo cuidando la ropa de Esteban ahí. Él era un sectario fundamentalista en el cual él no había posibilidad de dialogar o pensar de manera distinta. Por eso nosotros tenemos que tener esa apertura a crecer, a aprender, a dialogar y también a poder hacer reflexión en cuanto a las decisiones, en cuanto al desarrollo de nuestra vida, para que la moral y la práctica que nosotros hagamos pueda estar basada en una reflexión profunda y también desde la razón, desde la fe, desde las escrituras, no desde un fundamentalismo cerrado, inflexible, sino que podamos tener esa apertura de poder reflexionar. Por eso la teología es la reflexión por sobre las escrituras. Muchas veces nosotros como iglesia, como personas, como cristianos, ponemos por sobre todas las cosas las reglas y nos olvidamos de la persona, ponemos en segundo lugar la persona, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotros podamos hacer reflexión profunda en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer. No digo que vivamos de acuerdo en una vida de desenfreno, no, que nuestra vida siempre pueda crecer, pero en base a la enseñanza que el Señor nos ha dejado, en base a los principios profundos que se encuentran en la palabra de Dios. Nuestra vida siempre tiene que estar ajustada, alineada a los principios que el Señor Jesús nos ha dejado. Siempre, siempre desde el amor. Nunca cerrarnos a decir, yo lo aprendí así y al que piensa distinto hay que eliminarlo, hay que excluirlo. No, sino que tengamos desde el amor y siempre tener en cuenta quién es mi prójimo, siempre podamos tener esa apertura de tener una reflexión profunda en cuanto a la perspectiva, en cuanto a la cultura que nos rodea, en cuanto a las escrituras, siempre podamos tener esa apertura de reflexión. Continuamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Quién se anima a poder compartir su, su cultura, la cultura en la cual se formó, su perspectiva hacia la palabra de Dios, hacia la iglesia, nació en la iglesia, se convirtió a Cristo,
después de grande. Si alguien se anima y quiere compartir eh, en base a este círculo y pueda reflexionar y pueda compartir su reflexión de vida, sería enriquecedor para cada uno de nosotros. ¿Quién se anima a poder compartir su perspectiva? No tengan miedo, seguro va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Alcide levantó la mano, adelante. Bueno, yo nací dentro de la iglesia porque, o sea, mis padres siempre fueron a la iglesia y yo desde chiquito también. Y, y bueno, mi, mi perspectiva siempre fue lo que me enseñaron mis padres, lo que aprendí en la iglesia y por ahí el que no se crió en la iglesia, por ahí tiene otra visión, viene con otra cultura. Eh, Nosotros nos criamos con eso de que hay que tenerle miedo a Dios. Y eso me parece que no estaba bien, pero bueno, fuimos criados con esa perspectiva de parte de Dios, de no portarse mal porque si no seremos castigados, algo así. Eh, y bueno, ahora estamos aprendiendo, conociendo a Dios realmente como Él es. Y, y bueno, eso es lo que está generando la iglesia hoy en día en nosotros. Lo que nos está enseñando es a un Dios como realmente es. Y hoy por hoy nuestra perspectiva de Dios es diferente. Ya lo vemos como un Padre amoroso y como debe ser. No como un Dios malo, sino como un Dios justo. Gracias, hermano Luis. Interesante tu reflexión. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, yo, hermano, yo crecí también, yo nací en la iglesia, desde que tengo memoria he estado en la iglesia y realmente digamos que creo que adopté cierta cosmovisión que es como lo natural, ¿no? Lo que uno aprende cuando crece en la iglesia. Digamos que no hay de pronto un correcto seguimiento respecto a la vida cristiana. Entonces uno aprende cosas y aprende a ver el mundo desde cierto punto como, digamos, un poquito religioso y lo que decía mi hermano así es que hay que tenerle de pronto miedo a Dios o que si me porto mal, Dios me va a castigar, entonces por eso me porto bien para que Dios me bendiga, como ese pensamiento de una espiritualidad desde arriba, como lo vimos en clase. Y creo que eso se ha ido transformando a medida pues que he ido creciendo y que he ido buscando como una relación propia con Dios mía, ya no por medio de iglesia o los hermanos, las clases, sino a manera personal. Y creo que mi cosmovisión y o sea, mi lente del mundo y de Dios ha cambiado muchísimo. Y pero creo que eso también solo se forma buscando personalmente a Dios. No se puede formar por medio de la iglesia, porque igual somos seres humanos, por más que seamos iglesia y amemos a Dios, todos tenemos fallas y de pronto algunos han tenido cierto entendimiento de las cosas, otros no, entonces eso crea, pues somos humanos, ¿no? Pero eso ya siento que cuando uno lo empezó a buscar ya personalmente las cosas cambian y uno entiende mucho más, es un poquito más receptivo a Dios. ¿M? Y pues eso diría yo. Muchas gracias, hermana.
muy edificante su testimonio y qué interesante que creo que ambos han crecido con un respeto a Dios, pero más bien desde el miedo, ¿no? Y no desde esa visión y esa perspectiva hacia un padre que ama, hacia un padre que abraza, que ama, que sostiene. Qué bueno y gracias a Dios que podemos hoy verlo desde esa perspectiva. Si alguien más quiere compartir, hermana Cintia, ¿querés compartir? Adelante. Eh, yo también me crié en, digamos, con unos abuelos donde eran muy estrictos. Siempre había que ir a la iglesia, había que portarse bien y llegó un momento que uno también ya se cansa y ahí se larga la rebeldía también. Eh, Tienen su forma, tenían su estructura y ellos pensaban que de esa forma estaba bien y nos enseñaban así. Y a veces uno aprende muchas cosas mal, con miedo, con un montón de cosas, y ahí uno empieza después a buscar, eh, digamos, a otras cosas, porque tiene miedo a enfrentar eso. Ese tipo de religión sería. Gracias, hermana Cintia. Qué interesante que uno se pone rebelde, ¿no? Esa es la palabra que usaste, ¿no? Uno se vuelve en rebeldía, pero no es porque no es por malos. En lo personal, nosotros, mi esposa y yo nos bautizamos hace 11 años. Tuvimos una vida, por decir, y éramos católicos, pero no, hacía mucho que no asistíamos, una vida sin, podríamos decir, como le llaman, una vida mundana, podría decir, ¿no? Eh, pero hubo un punto en nuestra vida que tuvimos situaciones difíciles, matrimoniales, y bueno, que en lo personal yo salía, tenía mis tiempos de recreación, podríamos decir, pero entonces el Señor, cuando conocimos a Dios y le dimos una oportunidad, porque bueno, siempre digo que cualquiera sea la situación del ser humano, en Jesucristo, en el Señor, hay esperanza y hay libertad, ¿no? Hay victoria sobre la situación que estamos viviendo. Y qué interesante lo que ustedes comentan, ¿no? Desde el miedo, ver hacia Dios desde el miedo, pero hay un drama ahí, que nosotros somos pecadores, tenemos la naturaleza pecaminosa en nuestra vida y lo vamos a ver más adelante en el estado de pecado. Nosotros nacemos ya con una condición que nos limita hacia Dios, el acercarnos a Él, y es una condición que constantemente nos está alejando y revelando hacia la voluntad de Dios. Nos está alejando y no quiere que cumplamos la voluntad de Dios. Entonces, cuando eso se da y eso vence en un momento, nos damos cuenta que no podemos y que Dios finalmente, si es así que nos va a castigar, nos tenemos que alejar porque no nos podemos acercar, no nos podemos acercar. Y ese es el punto, hermanos, que tenemos que hacer reflexión y profunda. El único medio, los únicos méritos en los cuales nosotros nos podemos acercar al Señor es por medio de Jesús, es por su gracia, por su misericordia, es por su amor. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús y Él podemos verle en la cruz muriendo por cada uno de nosotros diciéndonos, perdónalos, no saben lo que hacen. Y podemos
entender el amor, podemos experimentar ese amor tan profundo en nuestro ser. Esa oración que hace Jesús en el Getsemaní y que dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. Y recuerdo, mira, quiero que hagas que hagas, que reflexiones de esta manera. Imagínate a Jesús sudando sangre por ese dolor tan profundo que él sentía, mencionando tu nombre, mirándote a los ojos y diciendo, Cintia, Alcides, Sabdi, es la única manera que tengo de salvarte. Y por eso que si es posible que pase de mí esta copa, pero no es posible, prefiero salvarte. Entonces, que se haga tu voluntad, Padre. El Señor Jesús entregó su vida por amor. Nadie se la quitó, Él la entregó por amor. Y qué maravilloso eso, que nosotros cada día nos podamos acercar al Señor con un corazón plenamente abierto para que su gracia nos vaya transformando, su Espíritu Santo vaya transformando nuestro ser. Y de esa manera vamos a poder ver y la palabra nos va a alumbrar que cuántos errores tenemos y que solos no podemos. Y en el momento que la palabra nos alumbra y podemos entender cuán pecadores somos y cuántos errores tenemos a diario, ahí la cosa va a empezar a cambiar, porque vamos a empezar a afianzarnos a Dios, a enamorarnos de Él y vamos a poder empezar a amar desde ese amor ágape, ese amor que Él nos tuvo a nosotros. Por eso dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y el Padre nuestro dice, Padre nuestro, perdónalos como nosotros perdonamos. Ahora, si lo vemos de esta manera, así de la siguiente manera, el amor de Dios es tan grande, me ha perdonado tanto que hoy hoy tengo ese amor está en mí, entonces hoy voy a perdonar, decido amar, decido servir, decido andar en la voluntad de Dios. La gracia lo que hace no es que nos da libertad para que hagamos lo que querramos. La gracia de Dios empieza a purificar, empieza a transformar nuestro ser y comienza a darnos victoria por sobre las luchas que tenemos. Cada uno de ustedes, y me incluyo, todos tenemos debilidades, ¿verdad? Cada uno lucha con debilidades. Cada uno lucha con situaciones. No sé la situación en la cual tú estás viviendo y la que estás luchando, la debilidad con la cual estás luchando, ¿no? Cada uno tenemos una lucha distinta. Pero entonces, hoy vemos a Dios como un padre que nos está para ayudarnos, para decirnos, hijo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte a que tú superes esa debilidad, superes esa situación difícil y el Espíritu de Dios pueda darnos esa fuerza para poder seguir adelante y no escondernos más, sino acercarnos confiadamente, dice la palabra de Dios, al trono de la gracia para encontrar socorro, para encontrar misericordia, para encontrar paz en nuestros corazones. Por eso es interesante esa espiritualidad profunda desde un encuentro, desde una relación profunda con el Señor. No desde el miedo, sino por amor me acerco a Él porque Él me ama. Decía una señora que muchos años se había divorciado y dice, yo no sabía lo que era estar enamorada. Hoy estoy enamorada de Jesús porque Él me ama, porque Él me perdonó, porque hoy sé que Él me perdonó, sé que Él me ama y sé que Él está. Esa es la reflexión que debemos hacer.
acercarnos confiadamente cada día al trono de la gracia y nuestra perspectiva del mundo va a comenzar a cambiar. Entonces, cuando, cuando nos preguntemos, ¿qué debo hacer como miembro de su iglesia? ¿Qué debo hacer como miembro del cuerpo de Cristo? Eso va a ser algo natural que el Espíritu de Dios nos va a llevar y nos va a guiar a hacer. Ese miembro, ese hermano que está para pastorear, para cobijar, para acompañar, para animar, para restaurar a aquellos que caen y se equivocan. Que ese amor de Jesús que lo experimentamos en nuestra vida, lo podamos compartir. Y no desde un punto de vista egoísta, sino desde el amor de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que gracias por compartir vuestro testimonio. Es muy edificante poder reflexionar sobre estas perspectivas, ¿no? Y sobre nuestra formación, la cultura que nos rodeó en su momento. Pero lo importante siempre reflexiono en esto. Todos hemos llegado hasta acá con una perspectiva y todos hemos tenido un pasado distinto del cual muchas cosas ni queremos acordar. Pero hoy les animo, queridos hermanos, hoy les animo a que no escondan, que abran las puertitas de su corazón y vengan al Señor, tal como están, cada día, y que su gracia transforme su corazón y puedan comenzar a empezar de acá para adelante desde el amor a Dios y desde el amor de Dios en nuestros corazones. Y cada día seguimos mejorando, cada día seguimos acercándonos y que el carácter de Jesucristo sea una realidad y que nuestra vida sea un reflejo del carácter y del amor de nuestro Dios. Continuamos. Gracias a cada uno por compartir su testimonio. La ética cristiana. ¿Qué es lo que está envuelto en la ética cristiana como disciplina teológica? En el Nuevo Testamento existe una ética situacional. No hay un sistema como tal. En el Nuevo Testamento lo que sobresale es la motivación causal, la intención agápica, mientras que en los primeros documentos de la Iglesia primitiva surge más bien la motivación teológica, el alcance de la vida eterna. Acá hay ciertos planteamientos y hay ciertos modelos de ética, ¿no? Y hay algunos escritores que dicen que la ética del Nuevo Testamento es una ética situacional. Hay momentos en los cuales hubo situaciones que el apóstol Pablo, por ejemplo, fue y dio su punto de vista. Por ejemplo, en cuanto a los cambios que se han ido haciendo desde el judaísmo hacia el cristianismo, por ejemplo, la circuncisión, el comer lo sacrificado a los ídolos. Pablo en su momento dice, la verdad que sí, pueden comer lo que han sacrificado a los ídolos porque, perdón, ahí está. Bienvenida, hermana Rocío da Silva, dice. Bienvenida. Algunos escritores dicen que la ética del Nuevo Testamento es una ética situacional, en la cual hubo una situación en cuanto al sacrificio a los ídolos, y ahí el apóstol Pablo dice la verdad, que pueden ir y comer, es igual, es una deidad que solamente, o una divinidad que solamente existe en la mente humana, pero no tiene trascendencia. Pero bueno, luego dice que conviene que mejor no compartan, ¿no? Y qué interesante, porque es algo sacrificado a un ídolo y bueno, es idolatría. Entonces el apóstol Pablo dice,
la verdad mejor que no coma. Hay eh, una ética situacional que en distintas situaciones el apóstol Pablo trajo su punto de vista. También hay una, una perspectiva en cuanto a la ética situacional. La ética situacional dice que es lo que en sí el fin último es el amor y es el bien, pero dice que siempre es buena, depende a cuántos beneficia, ¿no? Si beneficia a varios, entonces es aceptable. Todo lo que sea beneficioso para más personas, esa es la ética que vamos a usar. Ahora tiene algunas debilidades, algunas desventajas esta ética, ¿no? Porque, por ejemplo, se cuestiona que un matrimonio conciben o queda embarazada la señora de un bebé y ellos no lo esperaban, no lo buscaban. Entonces, lo más beneficioso para la pareja es el aborto, ¿no? Entonces, en esta ética situacional no se tiene en cuenta lo que es correcto o lo que es incorrecto en cuanto a lo que Dios dice o en cuanto al alcance de la vida y de lo que Dios significa en la vida de las personas. Es decir, no se ponen en cuestión si es correcto o es incorrecto. Lo que beneficia a más personas por amor, porque finalmente dice, es un beneficio para la pareja, entonces es válido, pero no podemos aceptar esta ética porque determina lo que es beneficioso para más personas. Entonces, si es beneficioso para mí, entonces está bien, pero no es lo correcto, porque no está basando sus criterios morales en base a lo que Dios determina o a lo que Dios estableció, ¿no? En su palabra. Es decir, si es lo mismo, podemos hablar de lo que es la eutanasia, el suicidio asistido por los médicos, y en esto se pone en, en primera plana, ¿no? El derecho de la persona que está sufriendo, pero no se tiene en cuenta lo que es la vida, lo que es la responsabilidad del ser humano para con Dios. Entonces, esta ética situacional no la podemos adoptar como tal porque no tiene principios sólidos basados en lo que Dios ha establecido. También está la intención agápica, ¿no? Mientras que en los primeros documentos surge más la motivación. Lo que se plantea también que en el Nuevo Testamento hay una intención desde el amor, que lo que determinamos que es correcto o incorrecto es que la motivación sea desde el amor. Pero esto no quiere decir que vamos a aceptar todo, ¿no? Porque lo que es correcto y lo que es incorrecto. No podemos confundir acá el amor y en el cual aceptamos todo, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien es nuestro amigo y comete, por ejemplo, un hecho ilícito, un asesinato, una violación, y está bien que nosotros debemos amar, pero no debemos confundir que el amor no está peleado con la justicia. El amor no está peleado con lo que es correcto. El amor no está peleado con con lo que está bien. Por eso Pablo dice en Primera de Corintios, el capítulo 13, dice, si hago cosas sobrenaturales, si doy todo a los pobres, si hiciera un montón de cosas, pero no tengo amor,
de nada me vale, ¿no? Hay una canción que dice, si no tengo amor, de nada me vale. Lo importante acá es la motivación desde lo profundo del ser y que el amor sea un amor sincero, un amor que viene de Dios, un amor ágape. Pero no debemos confundir, en esto tenemos que reflexionar y hacer énfasis. No debemos confundir que el amor es ese amor que acepta todo y que todo vale, sino que también un amor justo, un amor correcto, un amor que está motivado desde el Espíritu de Dios. Y es interesante, hay una película que habla de una comunidad Amish en los Estados Unidos. Y bueno, entra un hombre, ¿no? Que no era parte de la comunidad, perdió su hija muy pequeñita cuando era bebé, entonces esta persona fue a la escuela, perdón, esta persona fue a la escuela y a la escuela Amish y había muchas niñas ahí, entonces fue con un arma y asesinó a algunas de ellas y también había varias heridas. Entonces, el pastor, el diácono de aquella comunidad y otros hermanos fueron a la casa y el hombre que cometió los asesinatos se asesinó también. Entonces, los miembros de la comunidad, algunos hombres, fueron a la casa de la señora, le ofrecieron ayuda, le ofrecieron mercadería y bueno, también ofrecieron el perdón, que ellos le perdonaban y que ellos le iban a ayudar en todo lo que necesitara. Entonces, una de las señoras de estos hombres que fueron, se rebeló y dice, yo no puedo aceptar porque, dice, expulsaron a mi hija que se había casado y había eh, tenido hijos, ¿no? Con personas fuera de la comunidad. Entonces dice, le expulsamos a mi hija y no le aceptamos, no le perdonamos, pero hoy estamos perdonando a un asesino que asesinó nuestras hijas. Y es interesante porque hay cosas que debemos de reflexionar de manera profunda, porque muchas veces perdonamos y de hecho hay que perdonar, ¿no? Hay que perdonar para uno estar bien, el perdón es necesario, pero hay cosas que no debemos confundir. Por más amor, por más confianza, por más amistad que nosotros tenemos que también llevar la justicia y ser justos, ¿no? Desde el amor, pero justos, no un amor que permite todo y bueno, confundimos y terminamos siendo injustos. El amor no está peleado con la justicia, el amor no está peleado con lo correcto y si amamos a una persona debemos ayudarle a que pueda andar en los caminos del Señor. Entonces, el Nuevo Testamento más bien se basa desde una intención agápica, ¿no? Desde el amor que viene de Dios. La fe y su articulación sistemática comprenden un marco u horizonte de sentido que determinan la ponderación de bienes, realidades determinantes y valores, actitudes axiológicas irrenunciables que debemos respetar al juzgar si un acto humano es moralmente correcto. La fe es lo que nos ayuda a desarrollarnos como individuos y como seres humanos, como pueblo de Dios. Se diferencian los valores no morales de los morales. Los valores no morales son los derechos fundamentales, por ejemplo, la vida, la dignidad personal, integridad corporal y otros. Los valores morales son las acciones que definen a la persona en relación con el otro, justicia, fidelidad, amor, solidaridad, etc.
también existen las virtudes, que son los rasgos deseables del carácter moral en una persona o sociedad. Humildad, ternura, paciencia, templanza. Todos estos rasgos son los que nos también nos determinan nuestro carácter, que es lo que el Espíritu Santo nos provee, ¿no? Hay valores que no son cuestionables, por eso no son morales. Por ejemplo, la vida, y en esto es lo que mencionaba recién. Cuando estamos ante una persona, cuando estamos en sus últimos días, o cuando estamos ante una realidad como esta, nunca tenemos que cuestionar la vida. La vida es algo que nosotros no podemos decidir sobre ella porque es Dios, el Dios de la vida. Es Dios el que determina los días de sus hijos, de las personas. Él es el Dios de la vida. Entonces, no podemos cuestionar estas situaciones. La dignidad personal, la integridad corporal, es algo que está aceptado, de hecho, por la sociedad, si bien se está desvirtuando bastante, pero son derechos que nosotros no debemos influenciar, no debemos meternos en esto porque son cosas que le pertenecen a Dios. Por eso es que necesitamos la ética y necesitamos la ética cristiana por sobre todas las cosas en nuestras vidas. Imagínense el ateo. El ateo no tiene un ser superior, un ser sobrenatural al cual agradecerle, al cual pedirle, al cual rendirle cuentas. Y eso ya vemos las consecuencias que estamos teniendo, ¿no? ¿Por qué no hay un respeto hacia un ser superior y cada uno hace lo que quiere? Es porque no tenemos en cuenta a Dios. Vivimos hoy en tiempos de una sociedad que no tiene en cuenta a Dios. Pero como cristianos, nosotros debemos de reflexionar sobre la vida, sobre la dignidad personal, integridad y un montón de rasgos que como personas tenemos que ocuparnos y también conectarlos a la fuente que es nuestro Dios. Después están los valores que son morales y que son evidentes, ¿no? Que es la justicia, fidelidad, el amor, la solidaridad, y así podemos mencionar, ¿no? O muchos más. Pero en esto tenemos que reflexionar y que cada día nosotros como hijos de Dios nos podamos acercar a Él para que su Espíritu Santo transforme nuestro carácter y sea cada día más semejante al de Él. ¿Por qué es importante que nosotros nos acerquemos a Dios? Porque Él es quien nos transforma. La religión, como escuchábamos en los testimonios, la religión eh, nos como que nos limita o nos aleja de Dios porque tenemos miedo, porque nos equivocamos, porque tenemos que cumplir algo y no podemos. Más bien la relación con el Señor Jesucristo es ese amor que cada día va transformando nuestro ser y que todas aquellas luchas que estamos enfrentando, el Señor puede darnos la fortaleza, la fe para superar. Entonces nuestro carácter va siendo cada día transformado. El peor enemigo que tenemos los seres humanos no es el entorno, somos nosotros mismos. Por eso el Señor es quien debe transformar nuestro ser, de acuerdo a cuánto nosotros le permitamos. ¿Por qué se debería adoptar el punto de vista moral? Implicaciones de la pregunta. ¿Por qué debería aceptar el punto de vista moral como una guía en mi vida? Distinguir entre motivos y razones para adoptar el punto de vista moral. El término debería se remite a argumentos racionales. ¿Por qué tener un plan racional de vida?
¿Por qué deberíamos adoptar nosotros hoy como cristianos un punto de vista moral? Porque, y ahí está la pregunta, ¿por qué debería aceptar el punto de vista moral como una guía en mi vida? Como cristianos y también como sociedad, debemos responder a nuestro Dios, que es quien nos creó, quien nos formó y quien también nos dio la mayordomía para poder administrar su creación, toda la tierra, todos los animales y también convivir entre nosotros. ¿Por qué debemos nosotros aceptar el punto de vista moral como una guía en mi vida? Porque Él es el que ha establecido las normas de convivencia para nosotros poder convivir como seres humanos. Fíjense, y lo vamos a ver más adelante. En primer lugar, cuando el Señor se manifestaba y se presentaba cara a cara de manera personal con los seres humanos, fíjense que Adán y Eva tenían que responderle a Dios, tenían que rendirles cuenta a Dios, tenían que enfrentarse a Él y tener un, un diálogo. En, en la edad moderna comenzó a cambiar eso, ¿no? Y que el ser humano, el único responsable y quien tenía que rendirse cuenta era a él mismo y ya Dios había quedado de lado, ya se había quitado del medio. Pero fíjense hoy en la posmodernidad, donde no hay ni una guía para conducirnos como seres humanos, y donde lo que nos guía y tenemos como guía moral como sociedad es lo que a cada uno le gusta, le interesa, le apasiona. Y hoy lo que se está planteando es que Dios le tiene que rendir cuentas al hombre por qué existe el mal, por qué pasan cosas malas, por qué y el ser humano es como que está en constante rebeldía y en constante búsqueda de que Dios le dé explicaciones al ser humano por qué van así las cosas, ¿no? Entonces, como cristianos, nosotros tenemos la guía y desde el punto de vista moral, ¿por qué debemos aceptar una guía? Porque nosotros necesitamos de un Dios creador, un Dios todopoderoso, quien nos ha formado y nos ha dado las normas para la convivencia. Y debemos distinguir entre los motivos y razones para adoptar el punto de vista moral. Y esto es interesante. ¿Por qué nosotros vamos a adoptar y vamos a permitir el punto de vista moral? Tenemos que distinguir entre los motivos y las razones. Es decir, ¿qué me motiva a mí a que yo ande y tenga una vida moralmente correcta? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Para encajar bien dentro del grupo de la iglesia? ¿Para encajar bien y quedar bien en la religión? ¿Para encajar en un grupo de amigos? ¿Para qué? ¿Qué es lo que me motiva a mí a tener y adoptar el punto de vista moral? Y esto es interesante. Y quiero invitarles a que reflexionen de manera profunda y párense frente a ustedes, frente al espejo, eh, o se sientan en un lugar y se sientan, imagínense que se tengan ustedes mismos enfrente y se pregunten, ¿cuál es el motivo por el cual yo quiero conducirme por el bien en esta vida? ¿Cuál es el motivo? Y les voy a contar una experiencia que tuve hace poco. Había una persona que estaba teniendo la necesidad de paz, no tenía paz, tenía miedo, tenía un montón de cuestiones ahí. Entonces lo fui a visitar y bueno, estaba muy agradecido porque podía dormir, había entendido que Dios realmente le amaba y bueno, él decía, si puedo
salir de esta, me voy a empezar a congregar, voy a hacer un cambio en mi vida. Finalmente no lo logró, terminó yendo al descanso. Pero bueno, estuve en sus últimos días y sus últimas horas en el hospital, fui algunas veces a visitarle. Y en el momento en que hicieron el servicio pastoral, ellos tenían su pastor, ¿no? En su religión. Entonces una sobrina y la esposa que no aceptaba, o sea, no es que no aceptaba, pero era muy estricta en su religión, buscaron el pastor de ellos. Entonces al otro día, cuando voy, le pregunto al hijo si tenían servicio pastoral y ellos me dijeron, él me dijo, sí, la señora ya buscó. Entonces, luego que pasó todo, el hombre dijo, el pastor dijo, eh, esta persona encontró la paz a sus 13 años cuando tomó la comunión. Cuando vuelvo, entonces me hice la pregunta, Gabriel, ¿te molestó? ¿Te molestó? O sea, me pregunté, ¿no? Si me molestó esta situación de que uno estuvo sirviendo, estuvo asistiendo y finalmente el servicio pastoral lo hizo otra persona. Que no nos debe molestar, pero ahí están las motivaciones. Por eso les animo a que puedan, cada uno de ustedes, sentarse frente a ustedes mismos y reflexionar de manera profunda sobre los motivos por qué adoptar el punto de vista moral. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces me siento frente a mí y me hago esta pregunta, porque el peor enemigo somos nosotros mismos. Entonces, estoy sirviendo realmente de corazón y estoy llevando una vida cristiana genuina, no por religión, no por agradar a otras personas, sino porque el Señor es quien está transformando mi ser. Entonces, ¿cuáles son los motivos para yo vivir una vida cristiana, un punto de vista moral? Y esto no es lindo y no es agradable sentarnos y comenzar a dialogar cosas feas que tenemos en nuestro ser. Entonces me hice la pregunta, ¿te molestó? Si te molestó, gracias a Dios, hermanos, no me molestó, porque bueno, es cuestiones de cada uno, ¿no? Que decide. Pero si hubiera estado tal vez años atrás hundido en la inseguridad, me hubiera molestado. Entonces, ¿por qué sirvo al Señor? ¿Por qué hago lo que hago? Es para agradar, para que las personas me agradezcan, para que las personas me acepten en su grupo, en el grupo de amigos, en la iglesia, en la religiosidad, o porque Dios me ama y porque lo tengo a Él como guía de mi vida. Esto es importante. ¿Cuáles son los motivos que nosotros adoptamos para vivir una vida correctamente moral? Y también están las razones. Muchos dicen, no, para encajar para que en la iglesia me acepten, para que pueda participar en algún ministerio, para que pueda cantar, para que mis padres no me saquen de la casa. Todas estas cuestiones pueden ser las razones por las cuales nosotros adoptar el punto de vista moral. Ahora les quiero decir algo. Es importante las motivaciones y también las razones. Pero si ustedes van a adoptar un punto de vista moral para agradar a otros, olvídense, van a vivir una vida alienada, una vida sin disfrutar del gozo de la salvación, la plenitud de Cristo, la felicidad y la alegría que Dios y que Jesús permite y obra en nuestro ser. El término debería se remite a argumentos racionales. ¿Por qué tener un plan racional de vida? ¿Por qué debería tener un plan racional de vida? Bueno, estas son preguntas que nosotros no debemos hacer a la hora de adoptar un punto de vista moral. Hay dos grandes modelos de la ética. Uno es el egoísta, el ser moral si es o mejor hacerlo
porque produce bienestar, porque produce placer, utilidad u otros, ¿no? Lo hago porque aplico la ética a mi vida, porque me produce bienestar, porque es útil para mí, porque me da beneficios, por placer, por felicidad. ¿Cuál es, cuál es el punto de vista en el cual nosotros adoptamos la ética? Y puede ser el egoísta, que es el que está imperando en el mundo hoy, pero también nosotros tenemos a Dios como nuestro Dios y nosotros aceptamos el punto de vista deísta porque hacemos referencia a Dios. Ser moral porque la ley moral es verdadera y está constituida por mandatos no arbitrarios de un Dios bueno, justo, sabio y amoroso, y porque fuimos diseñados por Dios para hacer lo correcto. Quiero decirles algo y que lo puedan practicar y lo puedan reflexionar en sus vidas. Es importante que nosotros nos guiemos en la vida y apliquemos la ética cristiana a nuestra vida para que nuestra moralidad sea acorde a los principios bíblicos. No lo hagan por egoísmo, porque me hace bienestar, porque me hace sentir bien, porque quiero agradar a otros. Les animo a que lo hagan porque Dios es la única opción que tenemos como seres humanos. He visto muchas personas buscar a Dios por beneficios, por un montón de cosas y que han vivido una vida religiosa, pero sin disfrutar el gozo de la salvación, sin disfrutar la plenitud de Cristo en sus vidas. Si ustedes van a aplicar el punto de vista moral y van a aplicar el modelo de la ética, uno de estos, les animo a que puedan aplicar el deísta. No lo hagan por el bienestar. Siempre tengan en cuenta que Dios es bueno, es justo, es sabio y es amoroso. Y como leíamos, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Vivamos una vida de plenitud en Cristo, en Él. No vivamos de apariencias, no vivamos para agradar a otros, ni para encajar, ni para que nos vean bien en la iglesia o tener un ministerio, o porque me produce utilidad, porque me es útil. Quiero animarles a que puedan aplicar el punto de vista moral y puedan aplicar el modelo de la ética deísta, porque tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios moral, porque su ley moral es verdadera y está constituida por un Dios que nos ama. No para que nosotros andemos todo el tiempo chocando con reglas, no, sino que el Señor nos quiere hacer libres, nos quiere hacer plenos, nos quiere hacer felices y quiere que nosotros tengamos una relación plena y amorosa con Él. Una relación llena de amor, de felicidad en Él. Si Jesús no te brinda toda la felicidad y la plenitud a tu vida, tampoco lo lograrás por tus propios medios. La moralidad se aprende. El razonamiento moral está mediatizado por los factores sociales. El ser humano es socializado por su contexto y a su vez da forma a su sociedad. Estamos sujetos a la naturaleza de pecado. Es decir, la moralidad se aprende. Hay pensadores que piensan que la moralidad se aprende y que depende también del entorno. Estamos sujetos a la naturaleza de pecado, vivimos en el mundo condicionado a sus reglas, desarrollamos una conciencia moral, apropiamos virtudes y debe haber un crecimiento virtuoso en nuestras vidas.
Es decir, nosotros estamos en una naturaleza de pecado. Nuestro corazón siempre va a tender a hacer lo malo, a autodestruirnos, hacernos daño, pero tenemos que también tener en cuenta que la moralidad se aprende cuando aceptamos a Dios como nuestro guía, como nuestro ser, como nuestro Señor. Vivimos en un mundo que está condicionado a sus reglas, desarrollamos una conciencia moral y apropiamos virtudes y debe haber un crecimiento virtuoso. Como cristianos debemos ir a la palabra de Dios. Sabemos que el mundo está condicionado por reglas totalmente y muchas de ellas en contra de los principios bíblicos, en contra de nuestra fe, que quieren destruir a todo el género humano. Fíjense que los pensamientos y el sistema no está para beneficiar ni para bendecir a los seres humanos, sino está para destruir todo lo que es familia, personas, el autoestima, el valor. Estamos condicionados a esa realidad, pero tenemos la capacidad, tenemos la facultad que Dios nos ha dado de poder desarrollar una conciencia moral de acuerdo a los principios que el Señor ha establecido. A través del Espíritu Santo apropiamos virtudes y debe haber un crecimiento continuamente. Esto también es importante, que cada uno de nosotros se levante cada mañana dispuesto a crecer, a aprender. Muchos pueden decir, he vivido toda la vida en la iglesia, ya sé lo de memoria y puede ser y le felicito, pero lo que nosotros como cristianos debemos hacer en un mundo totalmente cambiante, que va cambiando sus reglas, que va cambiando constantemente, nosotros debemos cada día crecer a la estatura de Cristo. Esto es también súper importante, que cada día nosotros nos levantemos, nos comparemos ante la magnitud y excelencia de Dios, nos presentemos y que Él pueda alumbrar nuestros defectos, nuestras debilidades y nosotros podamos reconocerlas, podamos entregarlas y podamos trabajarlas cada día para poder crecer a la medida de Cristo, en carácter, en fe, que nuestra espiritualidad sea cada vez más profunda y que cada vez tengamos un sentir de servicio a los demás, a su iglesia. Nos acercamos a Dios no para que Él nos brinde beneficios, sino para que Él transforme nuestro ser, para que Él pueda hacer hacer de nosotros un templo y que nuestra vida refleje su amor, su carácter, y que nuestras decisiones sean siempre las correctas, basadas en los principios bíblicos. Y nuestra ética, cuando hagamos la ética, siempre tengamos en cuenta a Dios como un Dios perfecto que nos ama y nos brinda su sabiduría, su conocimiento para que nosotros podamos conducirnos por la vida de manera apropiada, de manera correcta. Pero cada día, queridos hermanos, nosotros nos levantamos dispuestos a aprender. Recuerdan que Pablo dijo, no, esto es lo que aprendí y punto. Y de hecho ponía y hacía grandes atrocidades con los seres humanos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de cada día levantarnos, dispuesto a presentarnos ante Dios y permitir que Él vaya transformando nuestro ser. Cada día hay que crecer, cada día hay que aprender, cada día hay que estar dispuesto a que la vida, la situación, la sociedad y eh, personas que saben del tema nos pueden enseñar. Cada día tenemos que ser humildes, dispuestos y conscientes de que debemos crecer cada día a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, ha sido un gusto compartir este tiempo. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
podemos ir cerrando. ¿Oramos? ¿Tenemos un tiempo de oración? Señor y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti en esta mañana una vez más para agradecerte, Señor, por este tiempo de reflexión, Padre, en el cual nos permite reconocerte a ti como soberano, como nuestro Dios, como único Dios todopoderoso que también tienes las normas claras y beneficiosas para el desarrollo de tus hijos. En esta mañana quiero pedirte una bendición especial, Señor, sobre esta materia, sobre cada uno de mis hermanos que están presentes, también los que se van a conectar después, los que van a mirar la clase grabada. Te pido una bendición especial sobre cada uno de ellos y que cada uno de nosotros pueda entender cuánto tú nos amas y cuánto de especiales somos para ti. Señor, por eso permite que cada día podamos acercarnos ante tu presencia y que nuestra vida y nuestro carácter sea transformado por tu gracia, por tu Espíritu Santo, y que podamos ser personas que reflejen tu carácter, tu amor, tu esencia, Señor, y que nuestras decisiones no sean por egoísmo, no sean por obligación, sino que sean porque tú nos amas y que nuestra ética siempre esté basada en tus principios, en tu enseñanza, en tu palabra, que es eterna. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tengan un bendecido día. Nos vemos el miércoles. Cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer, le piden mi contacto al pastor Abraham y me escriben. El Señor les bendiga. Nos vemos. Chau, chau, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, paz, hermanos.